de México, doña Carmen, María del Carmen Oñate. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a doña Pilar Nova, a don Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, a todos los descendientes del exilio español, a los embajadores y representantes del cuerpo diplomático y a todas las personas que tienen fe en la libertad con mayúsculas. Muchas gracias a la asociación por su invitación. Hoy es un día importante y un acto emotivo porque conmemoramos el 76º aniversario. Sí, ¿verdad? Yo estoy mal. Muchas gracias. El 76º aniversario del Día de la Victoria en Europa, que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que por su dimensión y no obstante la distancia, recibió gran atención en México, entre otras razones, por la intensa relación establecida por mi país con la República Española desde su proclamación, y por la presencia también de un importante número de ciudadanos españoles que habían encontrado un hogar en mi país en los años previos, cuando debieron emigrar ante el avance del fascismo en Europa. El México surgió de la Revolución de 1910, respaldó desde su nacimiento en 1931 a la Segunda República Española, con la que estableció una cercana relación diplomática, cultural, económica y política. México encontró en España al país que le tendió la mano para ingresar a la Sociedad de Naciones, en cuyo marco México realizaría la más firme defensa de la República Española, denunciando la injerencia extranjera, la indiferencia de las democracias occidentales y el embargo impuesto a su legítimo gobierno. México desarrolló desde Ginebra acciones diplomáticas en defensa de la soberanía de las naciones, por lo que condenó las invasiones de China, Manchuria, de Etiopía y de Austria, consecuente con su profunda convicción de defensa de la libertad, de esa libertad con mayúsculas. México fue reconocido por su vanguardia progresista, por levantar la voz en defensa del derecho internacional y en favor de la solidaridad y de las causas justas. Al término del gobierno de la República en España, México acogió durante los primeros años a su gobierno, con el que mantuvo relaciones a lo largo de 4 décadas. Incluso en 1945, durante unas horas, el Palacio Nacional de México fue sede de la celebración de elecciones que buscaban dar continuidad a la vida institucional de la República Española. A lo largo del siglo XX, México se convirtió también en el destino de miles de personas perseguidas provenientes de Europa, pero también de América, que se integraron a la vida de mi país. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que ya en 1937 había acogido a los 464 niños que más tarde se conocerían como los niños de Morelia, no dudó en dar la bienvenida a más de 25,000 ciudadanos españoles que a bordo del Flandre, del Sinaya, del Ipanema y del Mexic, entre otros buques, llegarían a las costas de Veracruz entre 1939 y 1942. En sus palabras de bienvenida, el entonces secretario de Gobernación de México, Ignacio García Telles, expresó: "No los recibimos como náufragos de la persecución dictatorial a quienes misericordiosamente se arroja una tabla de salvación, sino como a defensores aguerridos de la democracia republicana y de la soberanía territorial, que lucharon contra la maquinaria opresora al servicio de la conspiración totalitaria universal. El gobierno y el pueblo de México les reciben como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre. Sus madres, sus esposas e hijos encontrarán en nuestro suelo un regazo cariñoso y hospitalario". Y en efecto, México, su pueblo y sus instituciones acogieron con generosidad a los ciudadanos españoles exiliados
algunos de ellos notables intelectuales, académicos, científicos y artistas, pero también a muchos hombres y mujeres sencillos que trabajaban en el campo, en las fábricas y en los talleres. Todos ellos contribuyeron al desarrollo de la vida política, intelectual, social, cultural y económica de mi país. Hasta el día de hoy, instituciones culturales y educativas creadas con la contribución de los profesionales españoles continúan vivas, como el Colegio de México, o como la editorial Fondo de Cultura Económica, que miren lo que son las cosas, ahora tiene 2 sucursales en Madrid. Cada una es un recuerdo, un testimonio y un legado del exilio español que también está presente en el pensamiento progresista de un gran número de mexicanos. Sobre sus aportaciones se ha hablado mucho. Permítanme nada más citar al presidente Lázaro Cárdenas, quien señaló: al llegar ustedes a esta tierra nuestra, entregaron su talento y sus energías a intensificar el cultivo de los campos, a aumentar la producción de las fábricas, a avivar la claridad de las aulas, a edificar y a honrar sus hogares y a hacer, junto con nosotros, más grande a la nación mexicana. En esta forma, han hecho ustedes honor a nuestra hospitalidad y a nuestra patria. El inicio de la transición democrática en España favoreció el regreso de muchos exiliados republicanos y de sus familias. Sin embargo, la mayoría permaneció en tierra mexicana, donde sus descendientes continúan forjando todavía, el día de hoy, lazos de unión entre nuestros países. En 2019, al cumplirse 80 años de la llegada del exilio español a México, diversas ceremonias pusieron en relieve el significativo aniversario. En enero, y eso le consta a don Fernando Martínez, fue uno de los eventos más importantes que desarrolló el presidente Pedro Sánchez durante su visita a México, quien además dio una conferencia precisamente en el Colegio de México sobre el tema del exilio, México, tierra de acogida por 80 años del exilio español. En junio, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de México celebró una sesión solemne en la que develó en el muro de honor de este órgano legislativo la inscripción en letras de oro con la frase «Al exilio republicano español». El 13 de junio, además de la ceremonia realizada en Veracruz para conmemorar la llegada del buque Sinaya, el acto central de conmemoración se realizó en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que participaron miembros del Ateneo Español, miembros y descendientes del exilio, pero también representantes del gobierno de España. Ahí, el presidente de México hizo un reconocimiento al presidente Cárdenas, a quien se refirió como el presidente más humanista que ha habido en la historia de México, el estadista que consagró el derecho de asilo, tan caro para la diplomacia de mi país, y entregó a don Fernando Rodríguez Miaja, decano de los exiliados españoles en México, una placa dedicada a quienes encontraron en mi país refugio, apoyo, comprensión, una nueva patria. Y yo agregaría también, y una bandera con la que envolver el ataúd. Como lo hemos hecho en México, hoy, en este cementerio de Fuencarral de Madrid, nos unimos al homenaje a los exiliados españoles que lucharon por los valores democráticos, por el respeto a los derechos humanos y en favor de las libertades. Esos hombres y mujeres, muchos de ellos niños, que llegaron en busca de refugio a mi país y que hermanaron, más que nunca, a nuestros pueblos. Muchas gracias.